Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 35, titulada Explicación sobre la familia y los apegos. Entonces, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Para los compañeros que quieran compartir el link de inicio a la conferencia del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento, de manera pues que lleguemos a más personas. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso, por lo que pueden compartirlo pues con todas las personas que consideren pues que le interesan estos temas. Entonces, permítanme seguir compartiendo. Bien, bueno, recordarles que el curso de conocimiento de sí mismo son 75 conferencias. Todas se imparten completamente gratuitas, incluyendo el material complementario que se envía a los grupos, donde entregamos las conferencias de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Me disculpan. Los días viernes entregamos la conferencia de fase B. Los días domingo tenemos horario de práctica. Y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas enfocadas a lo que es el trabajo de la muerte psicológica, que recordemos es la base de todo este trabajo. Me disculpan. Por acá nos saluda Eric. Bienvenido, Eric. Y bienvenidos a todos los compañeros que se van uniendo ahora mismo al en vivo. Entonces, hoy vamos a ver esta conferencia que es bastante importante, como cada una de las conferencias de conocimiento de sí mismo, porque cada una nos va dando una pista. O sea, cada una toca algún punto que es muy importante para nuestro trabajo interior. Y hoy, como vamos a ver en la familia y los apegos, pues vamos a llegar a comprender pues lo que es en realidad la familia, cuáles son las distintas familias que tenemos y cómo llegar a comprender cuál es la función de cada una de nuestras familias. Entonces, todo esto lo vamos a ver en la conferencia del día de hoy, porque como hemos hablado pues en varias conferencias, lo importante es ir extrayendo de cada una de las conferencias pues esas pistas que nos llevan
a sacar adelante nuestro trabajo interior. Entonces vamos a ir iniciando, pues dándole la bienvenida a todos los que se van uniendo. Sean todos bienvenidos. Vamos a ir iniciando la conferencia del día de hoy. Explicación sobre la familia y los apegos. Conferencia número 35 de la fase A. Entonces, en esta conferencia el objetivo, tenemos varios objetivos: comprender lo que es la familia, esa familia física que conocemos, los conceptos equivocados que sobre ella tenemos. Vamos a ver el valor que ésta tiene para el trabajo esotérico. Vamos a hablar sobre los problemas que origina en el desenvolvimiento del trabajo esotérico y el estancamiento y los conflictos que genera el apego a los miembros de esta familia física. Entonces, vamos a ir iniciando. Hablando, como les decía al principio, que existen tres tipos de familia. Tenemos nuestra familia física, la que nos dio la vida, o sea, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, hijos, tíos, abuelos, primos. Está la familia psicológica, que es todo nuestro ego, y está la real familia, que es la familia interior. Entonces vamos a ir desglosando pues cada una de estas familias. Entonces la familia física, pues todos necesitamos de un cuerpo físico para poder existir. Y de esa manera pues poder hacer la obra, porque recordemos, para hacer la obra pues necesitamos este cuerpo, que es un condensador de energía, que a través de este condensador de energía es que empezamos a condensar energía de manera positiva para ir creando nuestros cuerpos internos. Y entonces cuando el ser humano nace pues es completamente indefenso. Entonces necesitamos de un papá, de una mamá, pues que cuando uno nace pequeñito, indefenso, pues pueda ayudarle, pueda cuidarlo, pueda darle las atenciones necesarias y de esa manera pues llevarlo hasta que la persona pues pueda valerse por sí mismo. Y pues ya llegándole el conocimiento, pues sacar adelante el trabajo interior. Pero que no podríamos si no tuviésemos la oportunidad que nos brindó ese papá y esa mamá físicos. Sin embargo, pues recordemos que tenemos derecho a tener 108 cuerpos físicos humanos, o sea, en la rueda del samsara nacemos 108 veces. O sea, en esos retornos que hacemos, donde la persona vive una existencia, muere y vuelve nuevamente a nacer, vuelve a morir y vuelve nuevamente a nacer, allí tenemos la oportunidad de 108 cuerpos físicos como humanos. Entonces, en esos 108 cuerpos, pues hemos tenido 108 papás, 108 mamás. ¿Y cuántos hermanos hemos tenido? Entonces, quizás hoy en día pues la gente no tiene tantos hijos. Sin embargo, pues en la antigüedad pues sí, o sea, en la época de mis abuelos pues se tenían 11, 12, 13, 14 hijos. Entonces, ¿cuántos hermanos, si contamos todas esas existencias, pues cuántos hermanos hemos tenido? Y es que en realidad no se reflexiona en que sí, definitivamente necesitamos un papá, necesitamos una mamá, pero lo vemos como, o sea, como ese sacrificio que hizo nuestro papá, nuestra mamá, pero no se observa que nuestro papá, nuestra mamá en otra existencia, pues lo más probable es que haya sido al revés, que seamos nosotros quienes hayamos sido su papá o su mamá, donde le dio la existencia, y por eso en esta existencia pues se voltea el asunto, porque siendo nosotros, por ejemplo, quienes le hayamos dado la existencia en una vida anterior, pues se crea esa deuda
esa deuda kármica donde en la siguiente existencia pues nos toca pagarle el cuerpo y pagarle los cuidados a la persona, o sea, lo que sucede con nuestros hijos. Entonces, si nos ponemos a reflexionar entre todos esos papás y esas mamás que hemos tenido, y en todos esos hijos, hermanos, primos, tíos y demás familiares, pues no se llega a comprender que en realidad toda la humanidad somos familia, porque, o sea, ¿quién hizo esa diferenciación de que mi familia son solo los que nacen en mi casa? Y en todo caso, pues si familia son los que nacen en mi casa, pues en realidad mi casa no es las cuatro paredes que creamos de manera física. En realidad mi casa es el planeta Tierra. Entonces no se comprende, pero en realidad todos los humanos pues somos hermanos de la misma humanidad. Entonces retornamos en la semilla de nuestros descendientes, que era lo que les decía. O sea, sale, por ejemplo, los abuelos vienen y tienen a sus hijos se emparejan y empiezan a tener nietos. Si este abuelito por aquí fallece, pues vienen naciendo en esa misma, en ese mismo árbol genealógico, viene naciendo por acá en un bisnieto, en un tataranieto, porque sencillamente volvemos a retornar y retornamos, como vemos acá, en la semilla de nuestros descendientes. Entonces, antes se veía incluso, y llegó a comentarlo, pues más de una persona o incluso hasta actores de Hollywood, llegué a escucharles que decían que físicamente eran igualitos a la bisabuela o idénticos a la tatarabuela, y no se comprende que en realidad no es que, o sea, no es tanto el que muchas veces somos parecidos, no, es que a veces somos ese tatarabuelo que murió en aquella oportunidad y que ya le tocó nuevamente retornar y nacemos en esos bisnietos o en esos nietos, porque pues nos toca volver a retornar y nacemos en la semilla de nuestros descendientes. Entonces, antes se daba hacia los tataranietos o bisnietos, pero ahora que el tiempo está más corto, pues ya se nace, hasta muere un hermano y lo termina naciendo, o sea, como que a mí Dios me lo guarde, se me muera un hermano y nace en una hija mía, por ejemplo, que diera luz y nace allí ese hermano que acaba de morir, por ejemplo. Entonces, se ve como, o sea, porque no se comprende por el miedo que nos da el desconocimiento de lo que es la muerte, pues lo vemos algo así como que, ay, esa persona, por esos apegos que tenemos, que no lo voy a volver a ver más nunca. Y la persona puede estar en un proceso de sufrimiento años y años y capaz y la persona ya retornó. Entonces muchas veces no se comprende pues todo lo que es este proceso, que es algo que se da de manera natural. Por acá nos saluda el compañero perfecto, reportando sintonía desde los valles del Tuy. Ah, bueno, y Eric reportaba sintonía desde Corea del Norte. Entonces, vamos a ver que el valor de la familia física es el aspecto en el que estábamos comentando, el aspecto de que necesitamos un papá o una mamá que nos den la vida y que nos ayuden, nos colaboren mientras que nos desenvolvemos por nosotros mismos. En esa familia física pues también está el esposo, porque recordemos que para la obra pues necesitamos una pareja estable. Entonces ese esposo es un hermano que nos está colaborando y nosotros a él, y es con esa persona con quien vamos a crear los cuerpos internos y pagar los cuerpos que debemos. O sea, si nos corresponde pagar un cuerpo, que así como nuestro papá y nuestra mamá nos pagaron este que ahora tenemos, pues nosotros también debemos pagar los cuerpos que debemos de otras existencias. Entonces, con ese compañero, con ese hermano que es nuestra pareja, pues con él vamos a pagar esos cuerpos que debemos físicos y a sacar adelante la creación de nuestros cuerpos internos. Entonces, muchas veces en la familia, por los conceptos que se tienen, no es que lo más importante de mi familia es
la persona según sus apegos, pues entonces no, lo más importante es mi mamá, o lo más importante es mi mamá y mi papá, o lo más importante es mis hijos, o el más importante es este o aquel, de acuerdo a los apegos que cada uno tiene. Sin embargo, en realidad, pues respecto al valor para la obra, el más importante de la familia es la pareja, porque con la pareja es con quien vamos a llegar a la autorrealización, o sea, a desarrollar el 100% de nuestra conciencia en el trabajo interior, a través de la práctica del suprasexo. Entonces, los hijos, nuestros hijos que nos generan tanto apego, pues son hermanos a los que nos comprometimos a colaborarles, así como les decía, o sea, en otra existencia ellos fueron nuestros padres, nos hicieron ese favor a nosotros y en esta oportunidad pues nos toca a nosotros hacerle el favor a ellos de pagarles el cuerpo y pagarles esa crianza hasta que ellos puedan por sus propios medios. Entonces es simplemente un trabajo de colaboración. Muchas veces en esos conceptos que tenemos pues llegamos a sentir como, y de hecho pues los conceptos de la sociedad se manejan de esa manera, donde ven a la persona que, por ejemplo, que tiene a sus padres jóvenes, pero resulta que la persona ha sido un poco irresponsable con su vida y está por allá pasando trabajo, tendrá unos 25, 28 años, 30 años, y ay, los papás están tan cómodos y ni le ayudan. Entonces, o al revés, está muy cómodo el hijo y los papás están en una situación económica recesiva y entonces, y esos hijos tan malucos y esos papás pasando trabajo, y no se comprende que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, las responsabilidades que tenemos respecto a ser familia, sí, ciertamente las hay, pero hay procesos karmáticos que muchas veces pues corresponde pagarlos con dolor y por esos conceptos de familia a veces nos sentimos obligados hasta cierto punto a que no, es que si no lo hace la persona, pues no, es que es un degenerado, es un maluco, es un esto, es un aquello, o sea, genera muy malos conceptos en la sociedad, cuando en realidad pues cada persona debe sacar adelante sus propios procesos. Y esto no quiere decir que no podamos ayudar a alguien de la familia, sino a llegar a observar esos conceptos que se tienen de la familia, trabajar esos conceptos que se tienen y generar una ayuda no tanto porque sea miembro de nuestra familia física, sino porque es que el amor está en las obras, el amor está en dar sin esperar nada a cambio, y de la misma manera en que pudiéramos ayudar a nuestro papá físico, a nuestro hermano físico, pues también podemos ayudar a un hijo, podemos ayudar a una persona cualquiera que vemos que está en una situación problemática, y si está al alcance de nuestra mano, pues ¿por qué no le podemos ayudar? Entonces siempre lo vemos es como que no, es que, o sea, es hasta aquí. Aquel de allá no es mi familia y puede estar sufriendo, padeciendo las peores calamidades, y entonces no, pues yo me volteo para acá y esa persona no existe. Entonces, no vemos que los apegos no nos dejan comprender que todos los seres humanos somos hermanos entre sí y no existe otro vínculo ni título, porque no nos diferencia el color de piel, no nos diferencia las creencias, no nos diferencia nuestro ego, todo lo contrario, nos hermanan más, porque todos somos hijos de del mismo planeta, o sea, somos la misma humanidad, venimos de una misma fuente, del sagrado sol absoluto. Entonces, todas esas divisiones que hay en el planeta, pues las ha hecho el hombre, eso no lo hizo Dios. Entonces, vemos acá pues cómo los niños, recordemos que esos niños tienen su 3% de conciencia despierto. En esos niños pequeños no vemos que ellos hacen ningún tipo de diferenciación. Ellos incluso veían una oportunidad, algo que me pareció muy llamativo en Facebook, donde habían dos niñas vestidas igualitas, que casualmente se consiguieron en la calle, el mismo vestido, el mismo color,
y era una negrita, negrita y la otra era blanquita, blanquita y resulta que cuando se vieron dijeron, y es que somos gemelas, porque los niños no ven esas diferencias. Entonces somos los adultos que hemos creado conceptos con todo nuestro ego, pues que crea toda esa separación de que por cultura, de que porque no vive en mi país, no porque no es de mi religión, no porque no piensa igual que yo, no porque el color de piel, no porque por mil y una razones, cuando en realidad de todas maneras somos hermanos como humanidad. Entonces es lo que vemos acá, no comprendemos que nuestra casa es el planeta y todos los que nacieron en esa casa, en ese planeta Tierra, pues no tenemos otro vínculo sino el de hermanos. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida Edith. Ahora vamos a hablar sobre la familia psicológica. Nuestra familia psicológica son nuestros yoes o defectos psicológicos. Esa familia la hemos creado nosotros, así como creamos a nuestros hijos físicos, pero por lo menos los hijos físicos los creamos en esta existencia. Pero la familia psicológica la estamos creando desde que bajamos a la manifestación. Entonces, en cada rueda, pues en cada vuelta en la rueda del samsara volvemos a crear toda esta familia psicológica, todo eso que encontramos en nuestro país psicológico, donde hay yoes desde los más llorones, desde los más autocompasivos, desde los más bondadosos hasta los más perversos, todos los hemos creado nosotros y son parte de nuestra familia interna, de la que hemos creado. Entonces, esa familia psicológica que la hemos creado nosotros, que es lo que viene a componer nuestra alma, o sea, tiene atrapada toda nuestra alma, son los que roban energía de nuestros centros. Recordemos que a través de la puerta del bajo vientre, pues allí suben los defectos psicológicos a cada uno de nuestros centros de la máquina humana a comer, porque ellos son nuestros hijos, son nuestra responsabilidad y pues mientras no los eliminamos, pues ellos tienen derecho a comer de nuestra energía. Y si no nos autoobservamos, pues ellos se manifiestan, comen, si ven la oportunidad, la identificación es bastante fuerte, pues suben varios de varias categorías y de allí pues se alimentan de nuestra energía. Allí vemos cómo en esos yoes de la codicia, del orgullo, de la gula, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, de todos esos yoes causa, pues de ahí se desprenden todos nuestros defectos psicológicos. Entonces allí vemos cómo en cada uno, como vemos acá en la imagen, cada uno tiene esa chispita atrapada y en la medida en que vamos dándole más energía en más detalles, pues ese defecto se va volviendo cada vez más grande y cada vez nos condiciona más. Entonces, cuando se trabaja con la muerte psicológica, pues allí sí pedimos muerte y se libera esa chispita de conciencia que está allí atrapada en el defecto psicológico y de esa manera es que vamos liberando nuestra conciencia. Toda esa familia psicológica fue creada por el mal uso de nuestra energía creadora sexual y las impresiones no transformadas. Allí vamos a explicar un poquito este punto. Y es que recordemos que desde que se dio la fornicación, que eso lo vamos a ver un poco más en la conferencia número 50, cuando hablemos del origen del ego, cuando se dio la fornicación, pues se empezaron a crear los defectos psicológicos. Entonces, en la medida en que la persona fornica, en que expulsa esa energía del cuerpo, pues va creando cada vez más defectos psicológicos. Y cada vez que va generándole impresión o identificación cada cosa del entorno, cada situación del entorno, pues allí se va atrapando más energía en cada uno de estos defectos. Entonces vemos cómo nuestra envoltura seminal, que es esto, o sea, toda esa energía creadora sexual en nosotros, que viene a simbolizar pues toda nuestra alma,
ese 97% está todo atrapado en nuestros defectos psicológicos. Entonces, respecto a esta familia, tenemos que aprender a observar que son más queridos para nosotros que la familia física. Porque en todos esos yoes hay vicios, deseos, equivocaciones, sufrimientos, placeres, reacciones, y mientras no estamos en autoobservación, pues estamos entregando energía en lugar de estarla recuperando. Entonces, muchas veces no observamos, y allí podemos poner pues algún ejemplo. Si por ejemplo uno que dice, ay no, lo más querido para mí es yo lo que más cuido y me parece lo más lindo que tengo, mi mamá, pero resulta que viene mi mamá, y yo tengo el vicio del cigarrillo, por ejemplo, y mi mamá llega a la casa y me ve la cajetilla de cigarro y viene y la agarra y la tira a la basura, o viene y la moja para que no me la fume. Entonces ahí, ¿qué hacen mis yoes? O sea, si uno en realidad es sincero consigo mismo, ¿qué hace? Entra en un estado de ira que puede generar hasta odio en ese momento, donde, y esto me agarró mis cigarrillos, ¿cómo es posible? O si la persona está, si el vicio es el licor, o si el vicio es la pereza, o dependiendo del vicio que cada uno tenga, y viene la mamá, ese ser tan querido, ah, que tú estás comiendo y mira cómo estás de gorda, y agarra la comida y se la tira a la basura, no comes más. ¿Cómo reaccionan esos yoes de la ira en nosotros? ¿Cómo reaccionan esos yoes de odio incluso en nosotros en una situación como esa? Es capaz uno le grita a la mamá, o sea, ¿cómo se te ocurre? Te volviste loca, o sea, eso no es problema tuyo, y por ahí se extiende. Entonces sacrificamos nuestros defectos por esa persona que supuestamente es lo más importante para nosotros. Si vamos a otra persona importante de la familia, uno de nuestros hijos, ay, es que eso es lo más lindo de la mamá. Eso es mi cuchitura linda, hermosa y preciosa, que bueno, que nadie me lo toque porque mire, me pongo como una tigra mariposa. Y resulta que entonces viene ese niño o esa niña tan consentida de la mamá, y entonces viene y le dice, estoy hablando con la vecina, y dice, ay mamá, pero estás pasada de chismosa. ¿Cómo es posible, niña grosera y no sé qué más? Y se va la vecina, y ¿qué hace la mamá? Entonces, en lugar de observarse y trabajar con la muerte psicológica, todos esos yoes que se resintieron por ese comentario de la hija, ah, no, vamos a agarrar a palo a la niña o a darle un par de cachetadas para que comprenda que cuando su mamá está hablando no debe interrumpir. Y no es que esté diciendo que uno pues va a aceptar una falta de respeto de los hijos, pero digo es cómo reacciona el yo. Es que el yo reacciona con ira, reacciona con odio, con deseos de venganza, y eso no lo observamos. Entonces allí es donde, cuando empezamos a reflexionar, nos damos cuenta cómo nuestra familia psicológica siempre es mucho más importante que nuestra familia física. Incluso llega a ser hasta más importante que nuestro propio cuerpo físico, que es lo que necesitamos para hacer el trabajo interior. Porque muchas veces una persona tiene un vicio, sabe que le está haciendo daño a su cuerpo, sabe que lo está enfermando con ese defecto psicológico, puede tener el conocimiento y pudiera enfocarse pues a trabajarlo con la muerte psicológica para eliminarlo. ¿Y qué dice muchas veces la persona? Ah, pero es que de algo hay que morirse y venga otra vez para acá. No, es que me hacen daño las harinas, pero porque me inflan, como que es que me da reflujo y me da dolor de estómago, o me sale caspa, o me, 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 me produce malestar estomacal. Pero no, ay, te trajeron un pedacito de pizza, ay, dámelo acá. Entonces allí es donde, cuando empezamos a reflexionar, nos damos cuenta cómo nuestros defectos psicológicos son más queridos incluso hasta que nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo físico.
Entonces es observar esto, porque siempre nuestros defectos psicológicos van a estar allí con todas sus armas. Ellos nos conocen mucho mejor que nosotros mismos, pero si no nos ponemos serios en el trabajo, en observar, en reflexionar, pues o en la medida en que vayamos observando y reflexionando, pues es que nos vamos a dar cuenta de este aspecto, que nuestros defectos pues terminan siendo más importantes que nuestra propia familia física. Y ahora vamos a hablar de la real familia. Esta real familia es la familia verdadera porque eternamente existirá. O sea, nuestra familia interna es con la que vinimos a la manifestación. Esa chispa divina o ese Dios en nosotros que envió a su chispa a la manifestación, pues la envió con un 3% de conciencia libre e inatrapable y con 97% de esencia inocente, pero que allí es donde está toda nuestra familia, porque se fue atrapando en los defectos psicológicos, sí, pero en ese interior, allí es donde está. Cada vez que liberamos una chispita, vamos liberando partes de nuestra real familia interior. Entonces esa familia es la que siempre nos va a acompañar, sea que hagamos el trabajo de manera voluntaria o no hagamos el trabajo, sino que tenga que darse de manera mecánica, pero siempre esa chispa interna nos va a acompañar durante toda la vuelta, en las distintas vueltas en la rueda del samsara. Entonces esa chispa en nosotros, ese 3%, está conformado un 1% que es Dios como Padre, un 1% que es Dios como Madre y un 1% que es Dios como Hijo. Entonces Dios Padre representa nuestra sabiduría, Dios Madre que representa nuestra esencia, nuestra materia prima, nuestra energía creadora del Espíritu Santo, nuestro amor, y está Dios como Hijo que simboliza la justicia, nuestro entrenador psicológico y ese dador de luz y de amor. Porque ese entrenador psicológico es el que siempre nos va a estar poniendo las pruebas, las tentaciones, para que precisamente ante la tentación pues podamos morir a nuestros defectos psicológicos, y a ese hijo que representa la justicia pues nos va a dar en esa liberación. O sea, cuando se practica la muerte y se libera la chispa, allí esa chispa tiene luz y tiene amor, o sea, tiene sabiduría y tiene fuego, que es amor. Entonces esas tres fuerzas están simbolizadas allí en ese 3%. Cuando nosotros iniciamos, pues tenemos tres fuerzas primarias en nuestro interior, que son Atman, que viene a representar el íntimo, el inefable, nuestro guerrero, esa séptima dimensión. Está Budi, que es nuestra alma divina, la Valquiria, que es Budi para los caballeros, Adonis para las damas, y está Manas, que es nuestra alma humana, la voluntad Cristo, el verbo, pero recordemos que esa alma humana es la que tenemos atrapada en nuestros defectos psicológicos. Cuando se desarrolla esa alma es cuando en realidad ya tenemos activas esas tres fuerzas primarias en nuestro interior. Entonces, ese 3% está conformado por las distintas partes del ser. Y como les decía con anterioridad, pues con el trabajo se van liberando, cada chispa que se va liberando y se va integrando al 3% a través de la práctica de suprasexo. De esa manera se va logrando la individualidad sagrada, porque recordemos, ahora mismo pues somos una unidad múltiple imperfecta, que es esa envoltura seminal en nosotros que está toda negrita, pero la idea es que lleguemos a unificar cada una de esas chispas acá en este 3%, que con la muerte psicológica vayamos liberando las chispas, condensándolas a través de la práctica del suprasexo acá en este 3%,
llevando ese 3% a un 4, a un 5, a un 10, a un 20, a un 30, a un 50, hasta llegar a un 100% de conciencia, y de esa manera allí cuando se adquiere pues ese 100% de conciencia, allí es donde se llega a la individualidad sagrada, o sea, pasando de una unidad múltiple imperfecta a una unidad, a esta individualidad sagrada, perdón. Entonces, ahora vamos a ver lo que es los apegos. O sea, ya vimos las distintas familias, ahora vamos a ver cómo afecta eso en los apegos. Entonces, el apego viene siendo un vínculo afectivo que se extiende en el tiempo. Y allí yo diría que es importante comprender pues cómo nos vamos apegando a todo, porque es que, o sea, ese vínculo nos genera como una necesidad. O sea, nosotros, por ejemplo, decimos, ay, es que tengo el cabello largo y entonces necesito comprarme un gancho. Y resulta que voy a la tienda y entonces veo, ay, veo uno rojo y veo uno amarillo y veo uno azul y veo uno negro. Ahí todos me gustan. Porque cuando me vista de rojo tengo el rojo, cuando me vista del amarillo el amarillo, y cuando me vista de blanco el blanco. Y no nos damos cuenta cómo todo nos va generando un apego, porque entonces si el día que no consigo, me pongo una blusa blanca y no consigo el gancho blanco, ¿quién me agarró mi gancho? ¿Dónde está mi gancho blanco? Porque yo lo tenía aquí en tal parte y alguien me agarró mi gancho blanco, y cómo me pongo la blusa si no tengo el gancho blanco. Y no nos damos cuenta cómo es que hemos entregado nuestra energía en cada cosa que tenemos, porque no es solamente el gancho. Resulta que es el par de zapatos, es la blusa, es el pantalón, es la casa, es la cama, es la máquina, es el repuesto, es la cortina, es el mueble donde me siento, es la tacita donde bebo café. O sea, todo nos ha generado apego. Entonces, debemos observar, porque todos esos apegos nos vinculan a eso. O sea, nos hacen, como vemos acá, tal cual. Bueno, más literal no puede ser, como un grillete nos pone para sacarnos energía, eso que nos ha generado apego. O sea, eso con lo que nos hemos identificado, eso con lo que nos hemos materializado. Entonces, fíjense, aquí pueden ser, por ejemplo, dos hermanitas que se quieren mucho porque siempre juegan, porque son lo más lindo. Mi hermanita es lo más bello que mi mamá me dio, tanto que se la pedí, por fin me la dio. Ay, pero que no se antoje de mi muñeca, porque se antoja de mi muñeca, y ahí están esos yoes de la ira, de la una y de la otra, y que te puedo jalar hasta los moños, pero me das la muñeca. Porque yo te puedo prestar otra cosa, pero la muñeca no. Entonces ahí es donde, o sea, pudiéramos ir haciendo como que ese engranaje para comprender cómo esos yoes, o sea, esa familia psicológica, la anteponemos ante la familia física, porque, o sea, sí, o sea, yo te quiero mucho, pero esto no. Tú eres lo más importante para mí, pero esto no. O sea, esa pareja que dicen amarse, idolatrarse, y es que este es el hombre más especial que yo pude haber conseguido en la vida y lo quiero hasta la muerte, pero el día que me diga que se va a divorciar, ¿cómo es la cosa? Ah, no, ahí sí, ese amor se transforma en odio, porque se va de un polo del péndulo al otro, así con la velocidad del rayo. Y ahora no, pues si se va a divorciar no le voy a dejar, pero ni siquiera la ropa interior. Y entonces no se observa qué es ese apego. Porque el apego es ese vínculo porque se crea el vínculo cada vez que hemos entregado energía. De que, ay, tan lindo mi esposo, que él es lo que yo más quiero, que es que no sé qué más, se fue generando ese apego, todo ese condicionamiento. Y cuando me dicen, ah, no, ya no lo voy a tener, ah, no. Ahí todos mis yoes que se alimentan con mi pareja, pues allí se resienten. Y es porque no hemos trabajado los apegos. Entonces todos los apegos tienen origen en el temor. O sea, ese miedo de perder lo que me suministra eso o esa persona.
Entonces, si no, es que si pierdo esa herramienta, no, ¿con qué yo voy a reparar mis cosas? Sino, es que justamente esa es la herramienta que me sirve para todo, porque esa es, la compré en tal parte y me costó tanto y no sé qué, y dejé de comprarme tal cosa por tenerla. O la pareja, porque es que me llevo tan bien con él y me complace tanto y me parece tan lindo y tan chévere que, ay, no, pero entonces para que me deje, no. Ahí sí, ese miedo de no tener aquello, pues ahí sí me saca todos los diablos porque no quiero perder eso. Porque ese temor de mis yoes es a no tener el placer que me da aquello de lo que no quiero desligarme. Entonces, en el astral vamos a ver pues cómo nos muestran a veces lanzándonos por un precipicio. Cuando la persona en el astral se ve que lo lanzan y agarra ese susto tan grande que así como que, ay, Dios mío, allí nos están mostrando apegos. O sea, hay algo que nos está generando demasiado apego y debemos empezar a observar qué es aquello. Porque muchas veces nos lo muestran pues porque puede ser algo que vamos a perder y pues que debemos empezar a trabajar para desligarnos de todos esos defectos que nos mantienen, así como les decía, con esa esposa, atados a esa cosa o a esa persona. Entonces, siempre debemos observar lo que nos genera temor, porque en la comprensión pues no hay temor, cuando hay sabiduría no hay temor. O sea, por ejemplo, si es la pérdida de una persona, pues si es un proceso que corresponde, pues no podemos evitarlo. Entonces, si no podemos evitar algo, pues, ¿cómo vamos a hacer? Preferiblemente, pues, trabajar los apegos. Cuando nos corresponde perder algo físico, también muchas veces son pruebas, porque en realidad lo que pudiéramos, eh, digamos, a toda costa buscar no perder, debería ser es la vida, porque la máquina humana sí la necesitamos para hacer el trabajo, pero todo lo demás no, porque todo lo demás lo suministra el ser, incluso hasta nuestra pareja. Porque si corresponde que el trabajo con nuestra pareja, que ciertamente, como hemos dicho, debe ser una sola para la obra, pero si corresponde por alguna razón la pareja comete un error, adultera, por ejemplo, y toca que haya cambio de pareja, pues también de la pareja debemos poder desapegarnos, porque incluso la relación debe darse en amor y el amor no está supeditado a los apegos. Entonces debemos aprender a amar en libertad, de que pues si corresponde por alguna razón que haya una separación, pues se le da las gracias a la persona que bueno nos acompañó en la obra hasta aquí y pues de ahí para adelante pues buscar seguir, porque pues lo único que no tiene remedio es la muerte. Todo lo demás, pues en el camino del ser, pues en la medida en que uno está haciendo el trabajo, pues veíamos, uno le corresponde hacer el trabajo de la obra y lo demás viene por añadidura. Incluso si corresponde el cambio de pareja, como les decía. Recordemos que si hay alguna pregunta sobre el tema, pues pueden irla dejando en los comentarios de manera que me vayan apareciendo y pues antes de terminar el tema, pues podamos salir adelante con las respuestas. Entonces, ¿a qué nos apegamos? Nos apegamos a las comodidades, a nuestros seres queridos, porque mi esposo es muy cariñoso, o porque esta hija es muy cariñosa, o porque me agrada, porque me ayuda con las labores de la casa, porque es oficiosa, eh, o porque con ellos paseo, o por la lujuria emocional, porque nos apapachamos y nos abrazamos y nos andamos juntos para arriba y para abajo. Entonces, todos esos aspectos de la lujuria emocional nos terminan generando esos apegos. Y eso nos impide ver la realidad de las cosas. O sea, que lo pasajero de todas las cosas y las circunstancias de la vida, porque recordemos, uno
No solamente tuvo 108 papás y 108 mamás, también cuántas parejas hemos tenido en las distintas existencias. Y entonces uno muchas veces dice, no, porque es que seguramente nosotros fuimos pareja en la otra existencia también. Sí, seguramente sí. Y estuvimos repitiendo las mismas recurrencias que en esta. Sin embargo, eso no es por amor, lo que nos une es la recurrencia. O sea, lo que nos une es el falso amor. O sea, si queremos en realidad desarrollar el verdadero amor, tenemos que trabajar en esos apegos que nos condicionan. Entonces, como vemos acá que les había mencionado, todo nos apega, porque en todo lo que ponemos nuestra energía, donde decimos, ay, porque sí, por ejemplo, mi computadora a mí me encanta porque la compré, porque era de este color, porque este tamaño me iba muy bien, ay, porque la aprendí, porque es de esta marca, es porque la pantalla me gusta la distribución, porque es de tal, tiene tales capacidades, XY, y resulta que en cada una de esas cosas que estuve diciendo, allí fui generando el apego hacia la computadora. Ay, que yo me compré, por ejemplo, una mesa. Y la compré porque la mesa cuadra justamente en la sala, tiene el tamaño perfecto respecto a los muebles y el color le va muy lindo. Cada una de esas cosas que voy diciendo generó apego hacia esa mesa. Entonces no es que no tengamos la computadora, no es que no tengamos la mesa, no es que no tengamos la casa. La cuestión es eliminar el apego que nos mantiene amarrados con la esposa, como veíamos, a eso, a la casa, a la mesa, a la computadora, al televisor, al teléfono. Y entonces si vienen y nos los roban, sentimos que, ay no, pero ¿cómo voy a hacer ahora? Me robaron el teléfono. Ahí tengo toda la información, ¿cómo hago ahora? Entonces no nos hemos dado cuenta, no hemos observado, no hemos reflexionado por qué hay tanto apego hacia el celular. Ah, porque resulta que ahí veo mis redes sociales, ahí se alimentan todos mis yoes chismosos, ahí se alimentan todos mis yoes de las redes sociales, si la persona le gusta ver películas en el teléfono, esos yoes cineastas. Entonces pensar que lo voy a perder ahora como alimento, o sea, todos esos yoes empiezan a resentirse porque no tienen el alimento. Entonces la persona va a hacer lo indecible, si es necesario dejar de comer, pero tiene que comprarse otro porque tiene que tener cómo alimentar esos yoes. Entonces no observamos que en lugar de trabajar todos esos yoes que comen por el celular, o sea, por tener el celular, pues no sacrificamos los yoes, preferimos sacrificar nuestra economía para seguir alimentando esos yoes que se alimentan con el celular. Entonces no observamos, allí estamos entregando y entregando esa energía que necesitamos recuperar para el trabajo interior. Porque no llegamos a comprender que todo es perecedero. O sea, todo, incluso hasta nuestro cuerpo físico. La persona se identifica hasta con la forma de su cuerpo. Ay, no, porque es que soy tan lindo y tan bello y este cuerpo que, ay, que lo he acomodado y que tengo esto así y aquello asado, porque soy lindo o linda. Y no comprendemos que hasta el cuerpo es pasajero. O sea, lo tenemos y lo necesitamos sano para hacer la obra. Pero este cuerpo se va a envejecer, se va a arrugar, se va a estropear y se va a morir también. Entonces no se comprende todo lo pasajero que tenemos en la existencia, porque en realidad lo único que no es pasajero, que es nuestra chispa interior, es lo que debemos trabajar para llegar a recuperar, porque es nuestra real familia interna. Entonces, cuando la familia pesa más que la obra, no hay posibilidad de que se pueda pasar prueba alguna. Y esto vamos a ver que es un detalle bastante importante de la conferencia, porque recordemos que hablábamos del centro de gravedad, o sea, de ir, o sea, de tomar esa decisión de si voy a enfocar mi vida a hacer el trabajo de autorrealizarme en esta existencia. Entonces, si yo tomo la decisión y digo, sí, yo voy a enfocar mi vida al trabajo de autorrealizarme, pero resulta que hay momentos donde la familia empieza a generar que, ajá, que no hay espacio para mí,
que no me visitas o que no me quieres o que yo quería ir contigo para tal parte. Y no se comprende que sí, ciertamente, uno tiene, digamos, responsabilidades con la familia. Y no es que uno por estar en la obra, pues entonces ahora no le va a hablar a la mamá o al papá o los va a dejar de tratar o de visitar. No, no es eso. En realidad se trata de poner cada cosa en su lugar. O sea, si uno ya fue haciendo horarios para su trabajo interior, pues ¿cuál es el problema de que nuestra familia comprenda que nosotros tenemos prioridades? O sea, que tenemos un trabajo que desarrollar y ya. O sea, que ahora toca, fuera del horario que ya yo estipulé para mi trabajo interior, ¿puedo dedicarle a mi familia? Claro que sí, cómo no. Pero no es que porque tengo familia, entonces no puedo respetar mis horarios y mi familia puede venir a la hora que se le antoje y, yo tenía una conferencia, pero como vino mi familia a visitarme, entonces no, hoy no dicto la conferencia. Es que mi familia decidió ir a comer pizza y entonces, como es el día de la conferencia, no la dicto, o era el día de práctica, entonces no tuvimos práctica porque mi familia me invitó a comer pizza. Entonces, hasta en pequeños detalles como ese, se empieza a observar cómo la familia empieza a hacer, o sea, a generar como que esa incomodidad, donde empiezan a decirle a uno, es que usted desde que está en eso ahora no tiene tiempo para nada. Es que usted desde que agarró eso, tan fanático con esa cuestión y no quiere ya ni compartir con la familia. Entonces ahí es donde uno debe, o sea, poner las cosas donde van. O sea, no es que no se comparta con la familia, pero cuando yo tengo tiempo puedo compartir con la familia, si les parece bien bueno y si no, bueno, bien bueno también. Entonces, incluso hay momentos en que nos ponen pruebas ya un poco más fuertes, porque recordemos, el trabajo es hacia la autorrealización. Tenemos pruebas en el camino que son bastante fuertes, donde la persona puede necesitar negociar un karma bastante pesado, y de hecho eso nos lo muestra esta conferencia. Hay compañeros que le han dicho, pues tiene un karma pesado, lo puede trascender, se lo dicen a través del astral. En el tribunal, el propio maestro Anubis tiene este karma, lo puede negociar con esta misión internacional. Y entonces la persona va a evaluar, pero es que una misión internacional, ¿cómo? O sea, ¿me voy y cuándo vuelvo? No, o sea, usted va a la misión. Así, pero entonces la persona empieza, pero ¿y cómo hago mi familia, mis hijos? Si la persona dicta conferencia, bueno, yo por lo menos me pongo la lacto aquí y me voy para donde me manden. Pero la persona se apega a que, por ejemplo, si tiene salas físicas, pues no, pues cómo va a ser con sus alumnos y las salas físicas. Pero es que cuando la persona le mandan a hacer este tipo de trabajos es porque ya tiene personas que también dictan conferencia allí mismo donde uno dicta. Entonces uno puede acomodar los horarios a que esas conferencias que uno dictaba, en esos horarios los puede hacer otro compañero que está también preparado. Pero entonces la persona se apega a los alumnos, pero es que ellos son mis alumnos. Pero no, es que la enseñanza es la misma. O sea, la misma enseñanza que le voy a dar yo se la va a dar cualquiera de los instructores que puedo hasta haberlos preparado yo mismo. Entonces, esos apegos hacia los alumnos, hacia la familia, no, porque entonces si nos vamos todos para allá, entonces la escuela de mis hijos, y yo tengo mi empresa es aquí, y yo genero mi dinero es aquí, y tengo mis clientes es aquí, entonces la persona dice, no, pues no, voy a pagar el karma con dolor. Pero resulta que no se comprende que ese karma puede sacarnos incluso de la obra. De hecho, pues en esta conferencia mencionan ese ejemplo donde el compañero que lo mandaban a la misión internacional, pues era porque le venía un karma donde le iba a bajar una enfermedad pues bastante pesada, y resulta que la enfermedad le bajó porque él no quiso negociar el karma, y resulta que con la enfermedad pues de todas maneras tuvo que salirse de la obra, de todas maneras perdió a la familia, perdió los negocios y perdió la obra. Entonces, ahí es donde esos apegos empiezan a causarnos inconvenientes en la obra porque no nos dejan pasar las pruebas.
Entonces nos termina resultando más fácil sacrificar la obra que sacrificar nuestros apegos. Entonces hay que observar por eso y reflexionar pues cómo en la medida en que vamos dejando más energía en cada uno de esos apegos nos van condicionando más. El amor se fracciona cuando nos apegamos y es lo que les decía, o sea, si es porque es el ganchito, porque es la blusa, porque es el pantalón, porque es el hijo, es la mamá, es el nieto, es el sobrino, es el hermano, es el tío, el primo, el papá, el hermanito, el bebé, el otro, el vecino, la amiga, la máquina, la peinadora, el mueble, la mesita, los trastes de la cocina, en todo hemos ido fraccionando nuestro amor, porque en todo hemos estado entregando energía. Entonces hay que hacer no solamente el trabajo de desapegarse, sino comprender que es que tenemos que recuperar esa energía para que no nos condicione. O sea, recuperar la energía no es que yo voy a salir y ahora voy a tirar para afuera la mesa y voy a tirar la cama y voy a tirar a regalar la casa. No, es que podemos tener eso, pero quitarle ese condicionamiento que nos ha generado. O sea, eso que sentimos que si nos los quitan es un fin de mundo. Porque como cuando lo obtuvimos, ay, ese esfuerzo de ahorrar el dinero y la cosa para tenerlo, y a cada persona que vemos la canción psicológica, ay, mira, yo para comprar mi casita, tuve que hacer tanto esfuerzo y eso estuve ahorrando y no sé qué. ¿Cuánta energía le hemos dado a esa compra de la casa? Entonces, por eso es que estamos tan apegados a esa casa. Y entonces cuando la pinté de este color, ay, ahora me siento aquí, siento aquella satisfacción, ay, ese color me encanta. Y no comprendemos que allí en esa satisfacción, en ese regocijo, en ese placer, estamos entregando la energía a ese color de la pared de la casa. Entonces es ir observando, o sea, cómo hemos ido fraccionando nuestro amor en mil y una cosas que hemos ido adquiriendo. Por acá nos pregunta Eric, ¿cómo se puede diferenciar un karma de una prueba? Bueno, pero es que son muy diferentes. Los karmas generalmente se pagan con dolor. Y las pruebas son cuando te las muestran incluso. O sea, te viene un karma y la prueba está en que tú, conociendo el karma, pues tengas la oportunidad de negociar, porque allí es donde está la prueba. El que tú puedas decir, a mí para cancelar ese karma me dijeron que hiciera una misión internacional, a uno a veces le muestran, no necesariamente una misión internacional, porque desde que uno está en la obra empiezan a generarle pruebas. Puede hacer un sacrificio para un pueblo vecino, para un país vecino, y sencillamente te muestran el karma y te muestran el pueblito y por allí el número 12, que es el trabajo de sacrificio por la humanidad, y allí dice uno, ajá, ahí está. O sea, el karma que te están mostrando algo que va a suceder y te están mostrando cómo saldar esa deuda. Entonces, cuando yo digo, ay, no, pero yo no quiero ir para ese pueblo, yo ahí no conozco a nadie, me va a dar pena con quién voy a ir, nadie me quiere acompañar. Muchas veces cuando el karma es pesado, nos lo vuelven a mostrar y entonces uno está así como que, uy, pero ahí es donde está la prueba. O sea, porque nos estamos, o sea, están nuestros yoes son los que se están resintiendo. O sea, son nuestros yoes los que no quieren ir a hacer sacrificio. Entonces, cuando le damos el gusto a los yoes, ahí es que estamos perdiendo la prueba. Porque nos los están mostrando facilito. O sea, aquí está el karma que te viene y con esto lo puedes pagar. Entonces ya nos están dando cuál es la tarea a hacer, cuál es la prueba. Es como que nos dan un examen con las respuestas. Y de todas maneras decimos, no, yo lo quiero raspar de todas maneras porque no quiero ir por ahí. Entonces viene el karma y la persona, ay, que cómo es posible que el ser no me ayuda.
Entonces son aspectos que hay que observar porque ¿qué es lo que no nos permite ir a hacer sacrificio? Ay, que yo estoy apegada, que a mí me gusta es aquí, porque aquí yo salgo por la zona que a mí me cae bien la gente, o yo salgo en la parte que me es más cómodo, donde no tengo que caminar mucho, donde conozco a las personas, donde me paro y converso un ratito con fulanita y con sutanita, y después sigo y hago un poquito de compras y después me vengo para la casa. A mí me gusta el sacrificio, es así, en mi zona de confort donde todos mis yoes me arropan y me siento de lo más delicioso. Entonces, eso es lo que no se observa. O sea, tenemos tanto karma que pagar que cuando nos los muestran incluso es una ayuda para nosotros. Entonces, muchas veces uno entra en soberbia en no querer sacrificar esos yoes del apego, de la comodidad, de esos condicionamientos que estaba mencionando, y entonces perdemos las pruebas, pero, o sea, las perdemos cuando incluso nos están mostrando las respuestas. Entonces, por eso la importancia de llegar a reflexionar y comprender la importancia que tienen estos apegos. Por acá pregunta Eric, ¿por qué la religión dice que el reino de los pobres es el reino de Dios? Bueno, ahí hay algo muy importante, Eric. Eh, si tú te pones a reflexionar, una persona que tiene mucho dinero, porque en realidad no es que un rico no pueda entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos son nuestras dimensiones superiores. O sea, están hablando de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, que es que más fácil pasa, si mal no recuerdo, la enseñanza es, más fácil pasa un elefante por el huequito de la aguja que un rico que entra al reino de los cielos. Y es porque una persona que ha adquirido cierto nivel económico, cierto estatus social, donde muchas veces se acompaña con mucho intelecto, con mucha prepotencia, con mucho orgullo, eh, todos esos yoes que tiene la persona le crean a uno ese sentido de superioridad. Incluso si uno ha tenido contacto con personas de buena posición económica, muchas veces tienen, digamos, juegos de palabras donde son capaces de decir, yo, ganarme el cielo, por favor, estoy en el cielo. No, es que yo vivo en el cielo. Es que yo tengo a Dios agarrado por la chiva. No, es que a mí Dios me tiene apartado un ladito al lado de él. O sea, la persona se desarrolla con una prepotencia. O sea, porque como todo lo que puede o quiere adquirir lo tiene al alcance de la mano porque tiene dinero, supone que no, él no necesita de Dios. O sea, que Dios más bien lo ha bendecido con todo lo que tiene. Y resulta que es porque no se comprende en realidad. O sea, una persona mientras fornique, lo que está haciendo es alejarse cada vez más de Dios. El dinero simplemente es algo que compra, como vemos aquí en esta lámina, compra cosas, pero no compra el reino de los cielos. El reino de los cielos hay que rescatarlo. O sea, hay que rescatarlo a través de rescatar nuestras aguas internas y hacer ese camino de regreso para crear el alma. Pero un rico, ¿qué interés puede tener? Ay, que yo me voy a ver esas conferencias. Ay, no. ¿Cómo para qué? ¿Qué voy a ganar yo con eso? Yo voy a la empresa y en 2 minutos me hago tantos millones. ¿Cómo para qué voy a estar viendo yo a esa gente? Incluso hemos tenido la experiencia de ver personas, eh, digamos, estables económicamente que llegan a participar de las conferencias y llegan incluso a preguntarle a uno con mucha ironía, ¿y usted es profesional? O sea, así como que aunque sea sacó un título, para que me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer y ni siquiera un título tiene. O sea, porque esos yoes intelectuales, esos yoes del orgullo, esos yoes de prepotencia que se desarrollan al tener un buen estatus social, pues hacen que la persona se sienta como muy empoderada, como muy, digamos, como dueña del mundo, cuando en realidad no es así.
O sea, la persona no sabe y no sabe que no sabe. Entonces es mucho más difícil porque, o sea, agarrar un volante en la calle, aquí que me entrega esa señora a ver si me pega algo, no tendrá eso algo allí, o sea, no será para robarme. Entonces, ve con la prepotencia que se desarrollan generalmente estas personas, pero que como te digo, no es imposible porque sí hemos tenido compañeros o tenemos compañeros que han tenido una muy buena posición económica y han dejado todo por hacer el trabajo interior. Entonces, no es que es imposible, digo, sí es difícil porque en la posición de comodidad, o sea, si cualquier persona del corriente tiene que desapegarse de sus pequeñas cosas, pero una persona que lo tiene todo, supuestamente, tiene que desapegarse de todo eso para hacer el trabajo y le cuesta mucho más. Entonces es por eso, el trabajo se hace un poco más difícil, pero no es que es imposible. O sea, se han apegado a muchísimas más cosas, están como este señor, pero ese cerro en el que están montados es mucho más grande, porque ahí entra el avión, la empresa o las empresas, todos sus negocios, todo su dinero también entraría allí, pero nada de eso nos sirve a la hora de hacer el trabajo interior. Entonces es necesario comprender el conflicto que hay con la familia y los apegos, tenerlo muy claro, muy bien comprendido para no estancarnos en el trabajo. Entonces también mencionaba por allí uno de los maestros, una compañera que le mostraban, ella tenía dos hijos que nacieron con problemas de aprendizaje, o sea, creo que con síndrome de Down o algo parecido. Tenía esos dos hijos que le habían nacido de esa manera porque en una existencia anterior, pues ellos se habían matado el uno al otro por peleársela a ella. Entonces, por ese karma, porque ella generó ese pleito entre ellos dos, pues se los mandaron de hijos y los dos mongólicos. Entonces, el maestro le decía que ella podía poner esos niños en un hogar de cuidado, dejar a la pareja que tenía, que era borracho, y de esa manera pues podía sacar adelante su trabajo, que ella tenía forma de sacar ese trabajo de la autorrealización. Y la señora pues no pudo, por el apego a la pareja, por el apego a sus dos hijos, pues no fue capaz de renunciar, no fue capaz de trabajar esos apegos y pues por eso perdió la oportunidad de autorrealizarse en esa existencia. Entonces muchas veces no se comprende eso, el tener esa facilidad de que un maestro le diga a uno, usted tiene la oportunidad ahorita, muévase con todo y haga esto y que uno diga, no, mejor no. O sea, y no es que digo que sea fácil, porque es que yo también soy madre. O sea, no es fácil porque el apego de los hijos, yo incluso pensé, y les comparto, yo pensé que yo no era apegada a mis hijos porque en mi familia fuimos criados conociendo el proceso de la muerte desde muy pequeños y no lo veíamos como algo fuera de contexto, ¿no? Simplemente, bueno, en esa lista de los que van a morir, pues estamos todos y nadie sabe de qué número está en la lista, ¿no? Entonces yo pensaba que yo no tenía apegos hacia mis hijos y resulta que me mostraban en una oportunidad el trabajar el apego a los hijos y yo decía, pero es que yo no tengo apego a mis hijos. Y pensaba, pero es que si se muere alguno, pues si le toca, porque es que hasta yo me puedo morir. Y yo se los he dicho a ellos también. Entonces, yo insistía, e incluso me despertaba y así como brava, porque yo decía, pero ¿qué le voy a trabajar? O sea, yo no tengo apego hacia mis hijos. Y fue tanto mi refunfuño y mi cosa que después me mostraron, o sea, me pasaron una escena así, en unos segundos, de una escena nada más que podía darse y cómo era mi reacción. Bueno, eso casi me caía al suelo de la impresión tan grande que me dio eso que me mostraron. O sea, el dolor que me generó en segundos que yo dije, o sea, sí tengo. Y no solamente tengo apego, me di cuenta que tenía demasiado apego. Entonces, muchas veces no observamos
Y esos apegos cuando nos los muestran es porque uno tiene que irse soltando, o sea, dándole el espacio a cada uno, dejando de ligarse con la energía de los hijos, dejando de ligarse con la energía del papá, de la mamá, de los hermanos, porque hasta allí hay robo de energía, porque no, o sea, nos negamos a autoobservarnos. Entonces, eso nos estanca. Si nosotros queremos practicar esos cuatro rectos, si queremos recuperar toda esa energía que hemos dejado en todo, pues tenemos que empezar a observar y empezar a desligarnos de todos y de todo. Eh, Eric pregunta por acá cómo van a trasladar a los iniciados en el Éxodo. Wow, Eric, esa pregunta no corresponde a esta conferencia, pero mira, yo creo que eso no debería quitarnos el sueño. Yo no tengo idea de cómo van a trasladarlos o cómo van a trasladarnos, porque no sé si estaré allí. Pero lo que sí sé es que son seres despiertos los que hacen ese traslado. O sea que ellos saben mucho de lo que uno no. Entonces, preocuparse porque no es que tengo que ponerme aquí o tengo que ponerme allá. No, el que eh, uno debe ocuparse cada uno es de hacer su trabajo, porque resulta que las personas que van a ganarse el éxodo son los que hayan regenerado los dos primeros cuerpos, que haya regenerado cuerpo físico, regenerado cuerpo vital. Eso requiere de que desarrollemos un 50% de nuestra conciencia, porque recordemos, ese es aproximadamente el porcentaje de conciencia que tiene la lujuria atrapada en nosotros. Entonces, cuando la persona ya trabaja y libera ese 50% de conciencia, ya se gana el éxodo. Entonces, con que uno haga el trabajo para ganarse el éxodo, ya lo demás lo hacen seres despiertos que uno desconoce, o sea, yo por lo menos desconozco totalmente cómo van a hacer ese traslado. Sí sé que ellos tienen todo organizado, porque así como, o sea, para uno darse más o menos una idea de qué tan perfecta es la ley divina, se cae un avión y sobrevive una persona, se mataron 200 y una sola persona quedó viva, pues ese no estaba anotado. O sea, a esa persona no le tocaba. Entonces no me voy a preocupar porque cómo van a venir a trasladarnos, no, es que el que se gane su 50%, el que desarrolle su 50% de conciencia definitivamente va a estar en ese éxodo, independientemente de cómo vengan a buscarlo. ¿Qué significan las 12 tribus de Israel y los 144 del Apocalipsis en la Biblia? Wow, es que este jovencito está inspirado hoy. Mira, no recuerdo ahorita, y la cosa es que lo leí no hace mucho, eso de las 12 tribus de Israel. Sí, leí por allí algo al respecto, aunque tampoco corresponde con esta conferencia, pero ponerme a hablar de esas 12 tribus sería ponerme a inventar de verdad, Eric, porque no, o sea, aunque lo leí, no le tomé mucha importancia, porque uno, ese yo intelectual en uno siempre busca como que generar más literatura, buscar como tener más conceptos, y recordemos que nuestra mente debe desarrollarse en la parte intuitiva. O sea, si uno se pone a meter más conceptos y más conceptos, lo que hacemos es que volvemos a dormir nuestra mente, la volvemos es dual, porque entonces se llena es de conceptos, esto es así, no es así, porque esta persona dice esto y esta persona dice aquello. Y más bien yo cuando empiezo a leer cosas así, por eso es que no recuerdo, porque lo que hago es que medio leo por encima y después digo, no, Madre Divina, elimíname este yo, o sea, son más conceptos para mi cabeza y descarto y no sigo leyendo. Entonces, por eso no me voy a poner a hablar sobre eso, porque de verdad que desconozco. Eric dice gracias porque se estaba riendo al principio de la conferencia. Ah, por eso pedí disculpas, porque algo estaba viendo fuera del contexto de la conferencia que me estaba haciendo reír, eh, y que pues es una falta de respeto, por eso estaba pidiendo disculpas.
Continuemos. Hay cuatro pruebas que nos ponen incesantemente cuando estamos en este trabajo, porque recordemos que desde que iniciamos en el camino interior siempre vamos a estar siendo sometidos a pruebas donde donde nos van a ir templando, o sea, donde vamos a irnos haciendo fuertes. Varias veces hemos comentado cómo una persona que va a un gimnasio, que va a desarrollar sus músculos, pues no empieza cargando 100 kilos, empieza por 1 kilo en cada brazo y después empieza a aumentarle de poquito en poquito hasta que vas sosteniendo pues una fuerza mayor. De esa misma manera nosotros también nos van templando a través de cada una de estas pruebas. Entonces están esas pruebas de fuego, esas pruebas de ira o de lujuria, donde van a estar midiéndonos hasta dónde hemos ido trabajando esa ira, esa lujuria. Nos van a ir poniendo pruebas de agua, que son las pruebas de adaptabilidad, o sea, cómo hacemos ante una situación que no podemos remediar o que tiene algún remedio y que tenemos que buscarle la vuelta para conseguirle ese remedio. Y esas pruebas de tierra, que son esas pruebas de recesión económica. O sea, ¿cómo hacemos cuando ante un revés económico, qué pasa? Se nos sale la ira, nos sale el resentimiento hacia el ser, nos sale la queja. O sea, ¿qué pasa en esas situaciones? O lo trabajamos con la muerte psicológica y superamos la prueba. Y de esa misma manera también nos someten a pruebas de apego. Y esas pruebas de apego, que son las pruebas de aire, como les decía, nos vemos en el astral cayendo o que nos lanzan por un precipicio, y ese miedo que uno siente es ese miedo a perder aquello que en el físico pues estamos muy apegados. Entonces tenemos que estar siempre viendo en cada una de esas oportunidades esos gimnasios que nos permiten irnos templando, o sea, esos gimnasios donde cuando estamos autoobservando y pidiendo muerte a cada uno de esos detalles, pues vamos desarrollando la fuerza que está allí atrapada en cada uno de esos defectos que se presentan en esa determinada prueba. Entonces hemos hablado pues de esas pruebas de ira, una persona que nos grita o la pareja que nos trata mal o algo, cómo es nuestra reacción. O esos aspectos de lujuria, cómo reacciona uno, practica la muerte psicológica o cede ante la lujuria. En las pruebas de adaptabilidad, esas situaciones, a veces incluso hasta en la misma conferencia, se nos va la luz, el programa no responde, o se congela la imagen, porque también ha pasado, o la imagen que uno ve de frente se pone pequeñita y uno dice, bueno, está saliendo, no está saliendo. Entonces, yo por lo menos en particular, que me han puesto últimamente varias pruebas de ese tipo de agua, de adaptabilidad, cuando es con la computadora veo, o sea, si se está transmitiendo, si se está escuchando, yo digo, pues si la imagen no se ve, practico la muerte psicológica, el que quiera la información la va a escuchar por lo menos, si la imagen sale mal, bueno, Madre Divina, elimíname ese yo, y sigo en la conferencia porque veo que se sigue transmitiendo. O sea, el sonido está y es en realidad donde va la información. Y esas pruebas de tierra, esas pruebas de inconvenientes económicos para las personas que en su vida pues no han tenido digamos, no han llegado a ser ricos o a tener tantas comodidades, pues de repente esas pruebas de tierra no nos cuestan tanto, porque, bueno, sí, a veces tenemos, a veces no tenemos, y siempre ha sido así, no lo vemos tan forzado. Pero una persona que sí tenga una posición económica buena cuando empieza a hacer la obra, a esa persona sí le toca trabajar muchísimo esas pruebas de tierra, porque esas personas sí se sienten así como que muy dolidas en ese punto donde no tienen dinero. Entonces, pero de allí es de donde se saca la fuerza. Entonces, también de la misma manera, esos apegos. Que ese día que fueron todos a ver película a casa de mi hermana o de mi mamá, iban todos, hasta mi mamá, mi papá, todos se divirtieron un mundo y tú eras la única persona que no estaba.
Y esos yoes en uno resintiéndose, ay, no juegue. Y yo tenía justamente, hubiese dicho que se me dañó la computadora y que no podía dar la conferencia. Pues no, esa es una prueba que nos están poniendo y allí es donde se va a templar en nosotros el que cedemos o no cedemos a ese defecto psicológico, a esos yoes de apegos que quieren ir a compartir con la familia, con los hijos, tan lindo, tan chévere todo, pero ¿y la obra? Entonces, en todos los aspectos siempre nos están poniendo pruebas que debemos estar entonces atentos. Y bueno, ya para terminar, dejándolos con esta frase que dice, la familia es un deber, pero tenemos que saber hasta dónde llegan los deberes y los derechos. Por lo que les decía, o sea, muchas veces en nombre del amor se da una situación como esta que vemos, ay, nos amamos tanto, somos lo más lindo del mundo, nosotros somos la familia más buena, más querida, más linda, más especial, pero se nos acerca alguien a pedirnos algo y, uy, ¿y este señor quién es? No, no, fuera de aquí. Y entonces, ¿cuál es el amor que predicamos? Porque no solamente se debe de esa manera, en nombre del amor también se dieron las cruzadas, en nombre del amor se han dado muchos asesinatos, en nombre del amor al Dios, estatua de muchas personas, se han dañado a muchas otras personas, se han asesinado a muchas personas y en nombre del amor. Entonces allí es donde pues tenemos que hacer la reflexión. Muchas veces incluso en la situación donde está una persona por ejemplo que esté en una posición digamos que sea un militar en uno de estos países en conflicto, eh, según los conceptos de la sociedad él debe defender a su país, pero para defender a su país ¿qué debe hacer? Matar a un hermano, y eso es en nombre del amor hacia su país, de la identidad que tiene con su país. Entonces no se comprende en realidad, pues, y llevado por todos estos conceptos, pues se llega a maltratar a personas que son hermanos de humanidad. Entonces, pues reflexionar en todo esto para poner pues cada cosa en su lugar. Entonces muchas veces decimos, ah, no, pero es que esas personas del conocimiento dicen que no hay que compartir en familia, que no es exactamente eso, lo que no tenemos es que ligarnos energéticamente o empezar a desligarnos energéticamente, aunque compartamos, pero entonces dicen, ah, pero entonces sí es normal el que vayamos y matemos a otras personas, eso sí es amor. El que discriminemos a esa otra persona porque no tiene la misma religión que nosotros, el que no, esos son unos diablos porque adoran a imágenes, adoran estatuas. Entonces allí es donde no se reflexiona. Acá buscamos es comprender, o sea, comprender al hermano que en algún momento pues eh, algo sus yoes lo pusieron en esa situación de calle, comprender al hermano que es un fanático religioso, comprender al hermano que es borracho. O sea, siempre estamos buscando es desarrollar la comprensión porque la comprensión se da es precisamente de hacer el trabajo de autoobservarnos. O sea, ¿qué me produce la persona? Todo eso que me produzca, observarlo, trabajarlo con la muerte psicológica, esos agrados o desagrados que me produzca, y de allí es que vamos rescatando a esa real familia interna. Entonces de ahí es que vamos a desarrollar ese amor desinteresado hacia la humanidad, ese amor incondicional que nos lleva a no despreciar ni al que tiene, ni al que no tiene, ni al que está bien o al que está mal, o al que está de un lado o está del otro. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Muchas gracias a todos por participar. Eh, bueno, veo que no hay más preguntas. Vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 36 de fase A. La estaríamos viendo el día miércoles a las 7 de la noche. La meditación y los koanes. Este tipo de meditación trascendental, pues que veremos el día miércoles.
Entonces vamos a mostrarles por acá nuestras redes sociales que transmitimos a través de las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente pues resguardamos las transmisiones en la página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, pues porque Facebook las borra al mes, pero en YouTube pues sí quedan todas resguardadas. Entonces, bueno, viendo que no hay más comentarios ni hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, agradeciéndole a todos los que participaron y deseándoles, como siempre, que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.